llevo una vida particularmente emocionante. No tengo historias de casas embrujadas, ni de rituales extraños, ni de cosas que se mueven solas en mitad de la noche. Pero cada vez que alguien me pide que cuente algo que realmente me haya dado miedo, siempre cuento esta, porque esto sí pasó. Y aunque han pasado años, todavía puedo sentirlo. Todavía puedo olerlo. Todavía, a veces, cuando cierro los ojos, escucho ese sonido. Tenía 15 años. Estaba a punto de empezar mi segundo año de secundaria. Vivía en un típico pueblo costero, de esos que en verano parecen una postal. Turistas por todas partes, niños corriendo con helados derretidos, música saliendo de los bares, luces, risas, arena en el aire. Pero cuando termina la temporada, todo muere. Los restaurantes cierran, las persianas metálicas bajan, los hoteles quedan vacíos. Y el paseo marítimo, que en julio vibra como un corazón, se convierte en un esqueleto de madera frente al océano. Si nunca has estado en la costa fuera de temporada, no sabes lo que es el silencio real. Es extraño, hermoso y perturbador al mismo tiempo. Nuestra casa estaba en una calle llamada Surf Avenue, a una cuadra de la playa. Vivía allí toda mi infancia. La arena estaba siempre en mis zapatos. El sonido del mar era el ruido de fondo de mi vida. Formaba parte del equipo de cross country del instituto y era obsesiva con entrenar, especialmente en verano, cuando el calor hacía que el aire pareciera derretirse. Por eso corría temprano en la mañana o tarde en la noche. Esa noche decidí correr tarde. Había salido con amigas el día anterior y dormido tarde. No tenía opción. No llevaba el celular cuando corría. Nunca lo hacía. Decía que era por el peso, pero la verdad es que también me gustaba sentirme desconectada. Solo llevaba mi pequeño reloj deportivo para medir distancia y mis llaves. Mis padres eran exageradamente estrictos con cerrar la casa con llave, incluso si estaban dentro. Era una regla innegociable. Y esa noche, esa regla cambió todo. Decidí correr por el paseo marítimo. La madera es más amable que el asfalto y más firme que la arena. Después de unos kilómetros, entré en ese estado que las personas que corren conocen bien. Ese punto después del tercer kilómetro donde tu mente deja de quejarse, donde el cuerpo entra en ritmo, donde todo se vuelve automático. El sonido de mis zapatillas golpeando la madera, el murmullo lejano del océano, mi respiración acompasada. Estaba completamente sola, o al menos eso creía. Entonces lo escuché. Un sonido pequeño, metálico. Un leve clink. Seguí corriendo unos pasos más antes de que mi cerebro procesara lo que significaba. Me detuve. Metí la mano en el bolsillo de mis shorts. Vacío. Mi estómago se hundió. Las llaves. Me agaché inmediatamente y miré entre las rendijas del paseo. Oscuridad absoluta. Negra. Espesa. Impenetrable. Maldije en voz alta. Todavía tenía la adrenalina del ejercicio corriendo por mi cuerpo y la frustración me golpeó como una ola. Sabía que no podía volver sin esas llaves. No era opción. Me asomé otra vez. Nada. El espacio bajo el paseo era como una boca abierta. Tragué saliva. Sin pensarlo demasiado, y quizás eso fue lo más estúpido, salté por el lateral y bajé a la arena. El olor me golpeó primero. Algas podridas, cerveza rancia, madera húmeda. Era denso, pesado. Cada paso levantaba arena mezclada con basura. No tenía el celular. La única luz era la débil iluminación verde de mi reloj, apenas suficiente para ver mis propias manos. Me agaché donde creía que habían caído las llaves. Nada. El espacio bajo el paseo era como una boca abierta.
Tragué saliva. Sin pensarlo demasiado, y quizás eso fue lo más estúpido, salté por el lateral y bajé a la arena. El olor me golpeó primero. Algas podridas, cerveza rancia, madera húmeda. Era denso, pesado. Cada paso levantaba arena mezclada con basura. No tenía el celular. La única luz era la débil iluminación verde de mi reloj, apenas suficiente para ver mis propias manos. Me agaché donde creía que habían caído las llaves. Nada, solo montículos de arena, fragmentos de vidrio, tapas oxidadas. Intenté mover la arena con las manos, luego con los pies. Nada. Empecé a dudar. ¿Había calculado mal el lugar? ¿Se habrían deslizado más lejos? Subí otra vez el paseo para orientarme. Me paré exactamente donde recordaba haber escuchado el sonido, miré hacia abajo, intenté imaginar la trayectoria, y entonces se me ocurrió una idea que en ese momento me pareció brillante. Desaté uno de mis cordones, me arrodillé, lo pasé entre las tablas del paseo dejándolo colgar. Así podría volver a bajar y saber exactamente dónde buscar. Simple, eficiente, seguro. Me levanté y en ese instante sentí un tirón, seco, violento. El cordón desapareció, como si algo lo hubiera succionado hacia abajo. No fue el viento, no fui yo moviéndome. Lo vi. Alguien lo jaló. Me quedé congelada, mirando el espacio entre las tablas. Mi mente tardó unos segundos en alcanzarlo. Había alguien debajo del paseo. No un animal, no una ráfaga de aire. Alguien. Sentí cómo el pulso me retumbaba en los oídos. Di un paso atrás, luego otro. Podría haber corrido a casa. Podría haber fingido que no había visto nada. Pero entonces pensé en mis llaves. Tenían grabada la dirección de mi casa. Mi dirección. Un extraño allá abajo con acceso a mi casa. No, eso no podía dejarlo así. Respiré hondo y salté otra vez, de regreso a la oscuridad. Esta vez el aire se sentía distinto, más pesado, más denso, como si estuviera entrando en el territorio de alguien más. Avancé lentamente. La arena crujía bajo mis rodillas. Entonces lo escuché. Un leve arrastre, no frente a mí, a un costado. Giré la muñeca para iluminar con el reloj. Nada, solo vigas, arena, sombras. Seguí moviéndome. El arrastre volvió a escucharse, pero esta vez desde otra dirección. Y fue ahí cuando lo entendí. No era una persona, eran varias. Mi pecho se apretó. La lógica me golpeó como un tren. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba? ¿Enfrentarme a quién? ¿A desconocidos viviendo bajo el paseo? Sentí por primera vez miedo real, del que paraliza, del que no es adrenalina, sino advertencia. Me giré para salir y justo cuando estaba a punto de ver la luz de la salida, algo frío rodeó mi tobillo. Una mano. Las uñas se clavaron en mi piel y en ese instante supe que había cometido un error. Una mano, fría, húmeda, con uñas que se clavaron en mi piel como ganchos. El dolor fue inmediato, punzante, eléctrico. Grité. No fue un grito elegante ni contenido. Fue un grito animal, instintivo. Pateé con todas mis fuerzas. No pensé, no razoné, solo reaccioné. Mi talón impactó contra algo blando. Escuché un gruñido ahogado. La presión en mi tobillo desapareció. No esperé a confirmar nada. Me arrastré hacia adelante y raspándome las rodillas contra la arena y las vigas. Sentía astillas clavándose en mis palmas. Mi respiración era un jadeo descontrolado. Detrás de mí escuché movimiento. Más de una persona moviéndose, arrastrándose. No estaban corriendo, no estaban gritando. Solo se movían, como si supieran que yo ya estaba aterrada. Emergí del otro lado del paseo casi tropezando. El aire abierto me golpeó el rostro y no me detuve. Corrí. Nunca en mi vida había corrido así, ni en competencias, ni en entrenamientos, ni siquiera en los finales de temporada cuando mi entrenador gritaba mi nombre. Corrí con el tipo de energía que solo aparece cuando tu cerebro está convencido de que vas a morir. Sentía el corazón en la garganta. Cada paso dolía, pero no miré atrás. No podía.
Tenía la absurda sensación de que si volteaba, vería manos saliendo entre las tablas. Llegué a mi casa y golpeé la puerta con los puños cerrados, una y otra vez, hasta que mi padre abrió. Su expresión pasó de irritación a furia en menos de 2 segundos. Yo debía verme desquiciada, cubierta de arena, sudor, sangre ligera en el tobillo. Intentó regañarme, pero las palabras salían atropelladas de mi boca. Las llaves, el cordón, la mano, las personas debajo del paseo. Mi madre bajó las escaleras alarmada. Cuando vio mi tobillo, marcado con líneas rojas profundas, el enojo se transformó en algo peor: miedo. Mi padre llamó a la policía. Esa noche casi no dormimos. Al día siguiente cambiaron todas las lesaduras. Intenté convencerme de que todo había terminado, que había sido una experiencia aislada, que probablemente eran vagabundos, que habían querido asustarme, que no tenían importancia. Durante unos días logré creerlo, hasta que pasó lo siguiente. Fue una mañana, demasiado temprano. Golpes en la puerta principal, fuertes, secos, repetitivos. Desperté sobresaltada, pero esperé a que mis padres bajaran. Nadie lo hizo. Los golpes continuaron. Me puse una sudadera y bajé. Miré por la mirilla. Nadie. Abrí la puerta lentamente. La calle estaba vacía, sin coches, sin vecinos, sin movimiento. El paseo, a lo lejos, inmóvil como siempre en temporada baja. Estaba a punto de cerrar cuando lo vi. Algo en el suelo, en el felpudo. Un cordón. Mi cordón. El mismo que había desaparecido entre las tablas. Lo reconocí por la pequeña mancha oscura cerca de la punta. Sentí que el estómago se me desplomaba. No era casualidad. No era una broma. Alguien había estado allí. Alguien sabía exactamente dónde vivía. Cerré la puerta con fuerza. Esa misma tarde instalaron un sistema de seguridad. Durante semanas vivimos con las cortinas cerradas. Cada ruido nocturno parecía una amenaza. Cada crujido de la madera. Cada sombra proyectada por los faroles. Nada volvió a ocurrir. Nadie fue arrestado. La policía nunca encontró a nadie viviendo debajo del paseo. Nadie reclamó nada. Pero eso no me tranquiliza, porque lo peor no es lo que pasó, es lo que no sé. No sé cuántas personas había allí abajo. No sé cuánto tiempo llevaban observando. No sé si me habían visto correr otras noches. No sé si fue casualidad o si ya me estaban esperando. A veces pienso en el momento exacto en que ese cordón desapareció, en la precisión del tirón, en lo rápido que reaccionaron. No fue improvisado, fue deliberado. Y eso es lo que me persigue. Han pasado años, ya no vivo en esa casa, pero la propiedad sigue siendo de mi familia. Sigue allí, a una cuadra del mar, a una cuadra del paseo. Y cada vez que vuelvo de visita, evito correr de noche. Evito acercarme demasiado a las rendijas de madera. Evito imaginar lo que puede estar debajo, porque el paseo marítimo en temporada baja es hermoso, silencioso, tranquilo, pero debajo siempre hay oscuridad, y la oscuridad no está vacía. Hay algo sobre los pueblos costeros fuera de temporada que la gente no entiende, hasta que lo vive. En verano son ruido, colores, gente, música que se mezcla con el viento. Pero cuando termina la temporada, es como si alguien desenchufara el mundo. El paseo marítimo, que meses atrás estaba lleno de vida, se convierte en una estructura vacía de madera húmeda y luces intermitentes. A mí me gustaba. Siempre me gustó. El silencio tiene algo honesto. Tenía 22 años cuando ocurrió esto. Había vuelto a la costa por un fin de semana con amigas. El Airbnb más barato que encontramos. Muebles viejos, colchones incómodos, arena pegada en todas partes. La última noche hicimos una fogata en la playa. Nada fuera de control. Risas, cerveza barata, historias repetidas. Cerca de las 2 de la mañana, la mayoría ya estaba cansada. Yo no.
Sentía esa energía inquieta que a veces aparece después de beber un poco. No lo suficiente para estar fuera de control, pero sí lo suficiente para no querer dormir todavía. Les dije que caminaría un rato por el paseo y luego volvería. Lo había hecho antes, muchas veces. El paseo por la noche tiene una paz extraña. Las farolas zumban suavemente. La brisa trae olor a sal y madera mojada. Y cuando no hay turistas, es como si fuera tuyo. Caminaba despacio, escuchando mis propios pasos, mirando las sombras alargadas que proyectaban las luces. Después de unos minutos empecé a sentirlo. Esta sensación, la que aparece antes de que tengas una razón concreta, la que tu cuerpo reconoce antes que tu mente. No estás sola. Al principio lo ignoré. Me dije que era sugestión, el alcohol, la oscuridad. Pero entonces miré por encima del hombro. Había un hombre en la distancia, de pie, en un medio del paseo. No caminaba, no miraba el teléfono, no hacía absolutamente nada. Solo estaba allí, de frente a mí. Me detuve apenas un segundo. Tal vez esperaba que se moviera, que diera un paso, que girara. Pero no lo hizo. Volví a caminar, más rápido esta vez, intentando convencerme de que era solo otro local dando un paseo nocturno. Aunque, siendo sincera, ¿quién se queda completamente inmóvil en mitad del paseo a las 2 de la mañana? Después de unos minutos, la sensación volvió, más fuerte, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Giré de nuevo. Estaba más cerca. No mucho, pero lo suficiente. Y seguía sin moverse. Mi estómago se contrajo. El paseo es largo. Demasiado largo cuando te das cuenta de que estás expuesta. No hay callejones, no hay puertas abiertas, solo madera, extendiéndose en ambas direcciones. Decidí acelerar el paso. No quería correr todavía. Correr significa pánico, y el pánico hace ruido. Pero entonces escuché algo. Pasos, detrás de mí, lentos, sincronizados con los míos. Mi corazón empezó a latir más fuerte. No por el ejercicio, por la certeza. Giré otra vez. Estaba más cerca, pero en el momento exacto en que me volteé, se quedó completamente quieto, como si nunca hubiera estado caminando, como si hubiera sido una estatua todo el tiempo. Sentí frío en la espalda. Eso no es normal. No es humano reaccionar así. Decidí correr, esta vez sin vergüenza. Mis zapatillas golpeaban la madera con fuerza. El sonido rebotaba en el vacío. Y detrás de mí, los pasos. Otra vez, rápidos. Pero cada vez que volteaba, él estaba inmóvil, siempre un poco más cerca, siempre observando. No podía verle bien el rostro. Llevaba la capucha puesta, baja, ocultando gran parte de su cara. El paseo parecía interminable. Mi coche estaba al final, junto a la entrada de la playa. Podía verlo a lo lejos, las luces apagadas, esperándome. Corrí más fuerte. Mis pulmones ardían, las piernas me dolían. Pero lo que más dolía era la incertidumbre. ¿Cómo podía estar cada vez más cerca si nunca lo veía moverse? Miré atrás una última vez antes de llegar al coche. Estaba peligrosamente cerca, demasiado cerca. Pero quieto, siempre quieto. Llegué al auto temblando. Busqué las llaves en mi bolso. Mis manos no respondían bien. Se me cayeron. Las recogí. Presioné el botón. Las luces parpadearon. Abrí la puerta y me lancé dentro. Cerré con seguro inmediatamente. Respiré. Solo un segundo. 1. Encendí el motor, metí reversa, giré el volante para salir del estacionamiento y cuando levanté la vista hacia el frente, él estaba allí, justo delante del coche, donde un segundo antes no había nadie. No lo vi acercarse, no lo escuché correr, simplemente estaba. Y por primera vez lo tuve lo suficientemente cerca para notar algo más. Estaba justo frente a mi coche, a menos de 1 metro del capó. Y lo peor no fue verlo,
Fue la sensación de que él ya sabía exactamente dónde iba a estar yo, como si hubiera calculado cada paso, como si el paseo hubiera sido su tablero y yo la única pieza en movimiento. No tuve tiempo de analizar su rostro con claridad, solo destellos. La capucha baja, la piel pálida, demasiado pálida, una mandíbula rígida y sus ojos. No sé si realmente los vi o si mi mente los completó después, pero sentí que me estaban mirando directamente a través del parabrisas, no como alguien que quiera asustarte, sino como alguien que ya decidió algo. Giré el volante con violencia hacia la izquierda. El coche casi derrapó. Por un segundo pensé que iba a perder el control y chocar contra él. Y una parte de mí, una parte pequeña y aterrada, se preguntó qué haría si eso ocurría. ¿Se apartaría o se quedaría ahí, esperando el impacto? No lo supe, porque el coche respondió. Las ruedas chirriaron y salí disparada hacia la carretera. No miré por el retrovisor. No quería verlo allí. No quería confirmar que seguía de pie en medio del estacionamiento. O peor, que ya no estuviera. Conduje demasiado rápido, saltándome casi un semáforo, tomando curvas cerradas. No me importaba, solo quería llegar. Cuando finalmente estacioné frente al Airbnb, mis manos seguían temblando. Me quedé sentada dentro del coche unos segundos, escuchando mi propia respiración, mirando por los espejos. Nada. La calle estaba vacía. Subí corriendo y cerré con llave todas las puertas, todas las ventanas. Me asomé entre las cortinas varias veces, esperando ver una silueta bajo la farola, una figura inmóvil al final de la calle, pero no había nadie. Esa noche no dormí. Cada sonido de la casa, la madera a crujir, el refrigerador encenderse, el viento golpeando las persianas, se convertía en una amenaza. Mi mente repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo llegó frente al coche tan rápido? No lo escuché correr. No lo vi moverse. No hubo pasos. No hubo sombra cruzando las luces. Simplemente estaba ahí. Como si el tiempo hubiera tenido un pequeño fallo, como si el espacio entre nosotros se hubiera comprimido. A la mañana siguiente intenté racionalizarlo. Tal vez había corrido cuando yo no miraba. Tal vez yo estaba demasiado alterada para notar detalles. Tal vez el alcohol había distorsionado mi percepción. Pero algo no encajaba. Porque lo que más me perturbaba no era que me siguiera, era la forma en que se quedaba quieto cada vez que lo miraba. Demasiado quieto. Las personas respiran, se balancean ligeramente, ajustan el peso de un pie al otro. Él no. Era como si supiera exactamente cuándo iba a girarme, como si estuviera jugando conmigo, como si quisiera que yo lo viera. Pero solo lo suficiente. Durante semanas después de eso, tuve sueños con él. En algunos, estaba de pie al final de mi cama, inmóvil. En otros, caminaba detrás de mí, pero cada vez que intentaba verlo bien, su rostro se desdibujaba. Mi cerebro intentó inventar su cara. Le puso rasgos exagerados, sonrisas imposibles, ojos demasiado grandes, pero en la realidad no recuerdo su cara. Y eso es lo peor, no tener una imagen clara, no poder darle un contorno definido al miedo. A veces pienso que si hubiera distinguido bien sus facciones, si pudiera dibujarlo, si pudiera describirlo con precisión, el recuerdo sería menos poderoso. Pero es solo una silueta, una capucha, una presencia. Nunca volví a caminar sola por ese paseo, ni de noche, ni en temporada baja. De hecho, evito los paseos marítimos cuando están vacíos, porque aprendí algo esa noche. Los lugares desiertos no siempre están realmente vacíos. A veces solo parece que lo están. Y si hay algo que todavía me eriza la piel, es pensar que tal vez
Él no estaba improvisando. Tal vez sabía que iba a estar allí. Tal vez me había visto antes. Tal vez llevaba tiempo observando. Porque la manera en que apareció frente a mi coche no fue la de alguien que corría detrás de mí. Fue la de alguien que ya estaba esperando. Y eso es lo que realmente me persigue. No el recuerdo de su silueta, no el sonido de mis pasos, sino la certeza de que por unos minutos yo no estaba huyendo al azar. Estaba siguiendo exactamente el camino que él quería. El verano pasado fui a la costa con un grupo de amigos. Nada especial, solo un fin de semana barato antes de que cada uno volviera a su rutina. Encontramos el Airbnb más económico disponible. Paredes finas, muebles viejos, un refrigerador que hacía más ruido que el océano, pero estaba cerca del paseo marítimo, y eso era suficiente. La última noche hicimos una fogata en la playa. Nada fuera de control. Cervezas, risas, historias repetidas que, por alguna razón, siempre parecen más interesantes frente al fuego. Cerca de la 1 o 2 de la mañana, la mayoría empezó a irse. Yo no estaba cansado. Tenía esa energía inquieta que te deja el alcohol ligero. No lo suficiente para perder el control, pero sí lo suficiente para no querer acostarte todavía. Les dije que caminaría un poco por el paseo antes de volver. Nadie le dio importancia. El paseo por la noche tiene algo extraño. No es exactamente aterrador, es más bien vacío. Las luces zumban, la madera cruje, el viento arrastra olor a sal, metal y humedad. Caminé sin rumbo fijo, mirando los locales cerrados, las persianas metálicas grafiteadas, los carteles apagados que en verano gritan colores, pero fuera de temporada parecen fantasmas de sí mismos. Después de un rato me di cuenta de algo muy simple. Necesitaba ir al baño. Y no poco. Podría haber regresado al Airbnb, pero estaba más lejos de lo que parecía, y no quería caminar 20 minutos más así. Vi uno de esos baños públicos del paseo. Viejo, mal iluminado, la puerta metálica abollada. No era ideal, pero tampoco parecía peligroso. Empujé la puerta. El olor me golpeó de inmediato. Cloro fuerte, mezclado con algo que el cloro claramente no lograba cubrir. El eco hacía que cada movimiento sonara amplificado. Había 3 cubículos, vacíos. Entré al último, el más alejado de la puerta. Cerré el pestillo. Intenté hacerlo rápido. No quería quedarme ahí más de lo necesario. Entonces escuché la puerta abrirse. Un chirrido largo. Alguien más había entrado. Suspiré. No era raro, era un baño público. Escuché pasos, pero no eran pasos normales. No iban directo a un cubículo, no se detenían frente a uno. Caminaban, lentos, de un lado al otro, como si la persona estuviera recorriendo el baño, esperando algo. Me quedé quieto, escuchando. Los pasos se movían, se detenían, volvían a moverse. Por un segundo pensé que quizá estaba ebrio y exagerando, pero entonces tuve la sensación clara de que no estaba solo con una persona. Los pasos parecían venir de más de un punto, como si hubiera alguien a mi izquierda y alguien a mi derecha. El corazón empezó a latirme más fuerte. Intenté convencerme de que era eco, que el sonido rebotaba en las paredes, que estaba sugestionado. Entonces los pasos se detuvieron. Justo frente a los lavabos. Silencio. No escuché el grifo abrirse. No escuché toser. No escuché el sonido de una puerta cerrándose. Nada. Solo silencio. Y esa es la parte que más me incomodó, porque cuando alguien entra a un baño, hace algo. Se mueve, respira fuerte, hace ruido. Pero esto era diferente. Era como si alguien estuviera simplemente esperando. Terminé lo más rápido que pude. Respiré hondo. Me acerqué a la puerta del cubículo. Empujé el pestillo. Intenté abrir. No se movió. Pensé que estaba atascado,
Lo intenté de nuevo. Nada. Empujé más fuerte. Seguía sin moverse. Entonces lo sentí. No lo vi. No lo escuché claramente, pero lo sentí. Alguien estaba sosteniendo la puerta desde afuera. El aire cambió. Se volvió pesado. Mi respiración se volvió más ruidosa dentro del espacio pequeño. Empujé con el hombro. Nada. La puerta debería moverse, pero no lo hacía. Y en ese momento, los pasos volvieron a escucharse, más cerca, lentos, arrastrados, como si alguien se moviera deliberadamente para que yo supiera que seguía ahí. El corazón me golpeaba el pecho. No era solo miedo, era la certeza de que algo estaba mal, muy mal. Y fue ahí cuando entendí algo. No era casualidad, no era un malentendido, no era un pestillo defectuoso. Alguien estaba bloqueando mi salida y probablemente no estaba solo. No era el pestillo, no era la madera hinchada, no era un accidente. Alguien estaba sosteniendo la puerta desde afuera. Lo supe con una claridad incómoda. Podía sentir la resistencia. No era completamente rígida, pero tampoco cedía, como si alguien estuviera aplicando la presión justa, la suficiente para que yo dudara, para que me preguntara si estaba exagerando. El baño estaba en silencio, demasiado en silencio, y eso fue lo que terminó de convencerme, porque si alguien estuviera bloqueando la salida de un desconocido en un baño vacío a las 2 de la mañana, no tiene buenas intenciones. Decidí que no iba a quedarme ahí sentado como un blanco fácil. Retrocedí un paso dentro del cubículo, respiré profundo y embestí la puerta con el hombro, con todo. La madera golpeó contra algo. Escuché un pequeño gruñido. La puerta cedió lo suficiente. Empujé otra vez, más fuerte, y esta vez se abrió de golpe. Salí tambaleándome. Miré hacia los lavabos, vacíos, pero la puerta principal del baño se estaba cerrando. Lentamente, como si alguien acabara de soltarla. Mi corazón latía tan fuerte que me mareaba. Miré hacia los otros cubículos, todos cerrados. Silencio. Un silencio espeso. Me acerqué al primero. Miré debajo. Nada. Ni pies, ni sombra. Segundo cubículo. Nada. Pero antes de poder llegar al tercero, escuché un movimiento detrás de mí, el sonido claro de una puerta de cubículo abriéndose. Me giré de golpe y lo vi. Un hombre, de pie, saliendo del último cubículo. No había visto sus pies debajo antes. Eso significaba que había estado de pie sobre el inodoro, esperando, observando por encima. Era mayor, mucho mayor de lo que su ropa sugería. Vestía como alguien de 20, pero su piel era pálida, exageradamente pálida, y tenía demasiado vello. Brazos, cuello, parte del pecho visible bajo la camiseta. Sus ojos estaban fijos en mí. No sorprendido, no asustado, no confundido, solo calculando. Y en ese momento entendí que la puerta principal estaba cerrada. Porque fui hacia ella. Intenté girar el picaporte, no se movía, ni siquiera giraba. Bloqueada desde afuera, sentí el pulso en las sienes. Había dos, uno bloqueando la puerta, otro esperando dentro. No intercambiaron palabras, no gritaron, no corrieron hacia mí. Eso era lo más perturbador. La calma, la certeza, como si yo fuera parte de un plan que ya estaba en marcha. Miré alrededor desesperadamente y vi la pequeña ventana arriba, alta, sucia, demasiado pequeña para ser cómoda, pero era una salida. Sin pensarlo más, subí al lavabo. El metal crujió bajo mi peso. Empujé la ventana. No abría. Empujé más fuerte. Se destrabó con un golpe seco. Escuché pasos rápidos detrás. Ya no lentos, ya no calculados. Rápidos, urgentes.
Uno de los cubículos se abrió violentamente. El hombre avanzó, no corría, pero caminaba directo hacia mí, sin apartar la mirada. Me subí como pude. La ventana raspó mis brazos. Sentí que algo me rozaba el tobillo. No sé si fue su mano o mi imaginación. Caí del otro lado. Golpeé la rodilla contra la madera del paseo. El dolor fue inmediato, pero no me detuve. Corrí, sin mirar atrás. No quise confirmar si salían detrás de mí. No quise ver si uno de ellos asomaba por la ventana. Corrí hasta estar lo suficientemente lejos. Entonces, llamé a la policía. Llegaron rápido, demasiado rápido para que esos tipos siguieran ahí. Revisaron el baño. No encontraron a nadie. Pero uno de los oficiales señaló algo. Rasguños en el picaporte exterior. Marcas claras de manipulación. Como si alguien hubiera forzado el mecanismo para trabarlo desde afuera. Coincidimos en algo. Quienquiera que fueran, no querían que yo saliera. Y eso es lo único que realmente importa. Me fui de la costa al día siguiente. Nunca supe si investigaron más. Nunca hubo noticias. Nadie fue arrestado. Pero aprendí algo esa noche. Los lugares públicos no siempre son seguros. Y el verdadero peligro no siempre viene de alguien que corre hacia ti. A veces viene de alguien que se mueve despacio, que espera, que bloquea las salidas y que confía en que el miedo te paralice. Si no hubiera decidido embestir esa puerta, si no hubiera dudado unos segundos más, no sé qué habría pasado. Y honestamente, prefiero no saberlo. Nunca pensé que algo pudiera salir tan mal en un lugar tan común. Un supermercado. Luces blancas, cámaras, gente entrando y saliendo, carritos chirriando. Nada especial, nada peligroso. Era casi medianoche. Había salido tarde del trabajo y necesitaba comprar algunas cosas rápidas antes de volver a casa. El estacionamiento estaba medio vacío. Eso no me pareció raro. Era tarde y sinceramente agradecí no tener que buscar espacio. Me estacioné cerca de la entrada, justo debajo de una farola. Siempre hago eso. Es una manía. Luz es igual a seguridad, o al menos eso creemos. Entré. El aire acondicionado me golpeó la cara. Esa mezcla de panadería y detergente que todos los supermercados tienen. Tomé una canastilla. Solo iba por 3 cosas: leche, pan y algo rápido para cenar. Nada más. No quería perder tiempo. Mientras caminaba por el primer pasillo, noté que el lugar estaba más silencioso de lo habitual. No vacío, había empleados reponiendo cosas, un par de personas en cajas, pero no había música ni anuncios por los altavoces, solo el zumbido eléctrico de las luces. Eso hizo que cada pequeño sonido destacara más: el rodar de mi canastilla, mis pasos, mi respiración. Tomé la leche, luego el pan. Cuando giré hacia la sección de congelados, lo vi por primera vez. Un hombre, de pie, al final del pasillo. No estaba mirando productos, no estaba tomando nada, solo estaba ahí, mirando hacia mi dirección. No directamente a mis ojos, pero hacia mí. Lo primero que pensé fue: está esperando a alguien. Lo segundo fue: ¿por qué no se mueve? No parecía mayor, quizás 30 y tantos, ropa normal, nada llamativo, pero había algo rígido en su postura, como si estuviera conteniendo energía. Decidí ignorarlo. Caminé hacia congelados, sentí su mirada, esa sensación incómoda en la espalda, la ignoré, abrí la puerta del congelador, tomé una caja. Cuando cerré el vidrio, ya no estaba al final del pasillo. Sentí un pequeño vuelco en el estómago. Miré hacia la derecha, nada. Miré hacia la izquierda, nada. Me convencí de que simplemente había doblado por otro lado. No era para tanto, no era una película. Respiré. Seguí caminando. Doblé hacia el pasillo central.
Y ahí estaba otra vez, más cerca, esta vez fingiendo mirar unas latas, pero su cuerpo estaba orientado hacia mí, como si nunca me hubiera perdido de vista. Ahí fue cuando mi cerebro empezó a hacer ese cálculo silencioso. ¿Coincidencia o seguimiento? Decidí hacer una prueba. Giré abruptamente hacia un pasillo al azar, uno de limpieza. No necesitaba nada ahí, solo quería ver si me seguía. Caminé despacio, contando mentalmente. 1, 2, 3. Escuché pasos, detrás, no muy rápidos, pero sincronizados. Mi pulso se aceleró. No quería girarme de inmediato. Eso lo haría evidente. Llegué al final del pasillo. Giré con naturalidad fingida. Y ahí estaba, entrando al mismo pasillo, sin carrito, sin canastilla, sin nada en las manos. Solo él y yo, separadas por escasos metros. Mi boca se secó. Decidí actuar normal. Tomé un detergente cualquiera. Leí la etiqueta. No entendí ni una palabra. Sentía su presencia acercándose. Podía oír su respiración. No pesada, no forzada, controlada. Cuando lo sentí lo suficientemente cerca, levanté la mirada. Sonrió. No una sonrisa amable, no una sonrisa social, una sonrisa que no involucraba los ojos. ¿Sabes dónde está el baño? Su voz fue baja, demasiado tranquila. Se me hizo extraño que preguntara eso a alguien que claramente también estaba comprando. No lo sé, respondí rápido, corta, seca, sin abrir espacio. Asintió, pero no se fue. Solo se quedó ahí, observándome, como si evaluara algo. Sentí que si me quedaba un segundo más, iba a empezar a temblar. Así que dejé el detergente y caminé hacia las cajas, sin correr, sin mostrar pánico, pero mi cuerpo estaba en alerta máxima. Escuché pasos detrás, otra vez. No aceleraba, no hablaba, solo mantenía la distancia exacta. Eso era lo peor, la precisión. Llegué a las cajas. Había 2 abiertas. Elegí la que tenía más gente. Eso siempre es más seguro. Mientras hacía fila, fingí revisar el celular, pero en realidad estaba usando la cámara frontal. Ahí lo vi, de pie, a unos metros, sin comprar nada, mirándome directamente ahora, sin disimulo. Sentí un frío recorrerme la espalda. En ese momento entendí algo. Él no estaba improvisando. Estaba esperando que yo cometiera un error, que saliera sola, que me distrajera, que pagara y caminara al estacionamiento sin pensar. Y fue ahí donde el miedo dejó de ser una sensación y se convirtió en certeza. Esto no era casualidad. Cuando llegó mi turno en la caja, mis manos temblaban. No de forma exagerada, lo suficiente como para que yo lo notara. Respiré profundo. Intenté que mi voz sonara estable cuando saludé a la cajera. Ella respondió con una sonrisa automática. No tenía idea de lo que estaba pasando a pocos metros. Deslicé mis productos lentamente. No quería salir rápido. No quería quedarme sola afuera. Mientras pagaba, miré hacia el reflejo de la puerta de vidrio. Él seguía ahí, quieto, observando. No llevaba nada para pagar. No estaba en ninguna fila. Solo esperaba. Y fue en ese instante cuando tomé una decisión. No iba a salir directo al estacionamiento. No sola. Cuando la cajera terminó de cobrarme, me incliné un poco hacia ella. Hablé en voz baja. Hay un hombre que me está siguiendo. Su sonrisa desapareció. Está ahí, el de camiseta gris. Ella no reaccionó de inmediato. Solo miró hacia donde señalé, con la naturalidad de quien busca algo en un pasillo. Lo vio, y noté el cambio en su expresión. No parecía reconocerlo. Eso fue importante.
No era cliente habitual. «No salgas todavía», me dijo. Llamó a otro empleado, un hombre grande, de esos que parecen tranquilos pero firmes. Le explicó rápido. Él asintió, miró al sujeto y entonces algo cambió. El hombre de camiseta gris notó que lo estábamos mirando y sonrió otra vez. Pero esta vez la sonrisa fue distinta, más tensa, más breve, y se movió. No hacia la salida, no hacia nosotros, sino hacia el fondo del supermercado. Desapareció entre los pasillos. Eso debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo, porque ahora no sabía dónde estaba. El empleado me ofreció acompañarme hasta mi auto. Acepté de inmediato. Salimos juntos. Las puertas automáticas se abrieron. El aire de la noche me golpeó la cara. El estacionamiento estaba casi vacío. Las luces blancas creaban sombras largas. Caminamos hacia mi coche. Mi corazón latía con fuerza. Miraba a todos lados. El empleado caminaba a mi derecha, en silencio. Al llegar, desbloqueé el auto, abrí la puerta y fue ahí cuando lo vi. Mi asiento trasero, ligeramente inclinado. No lo había dejado así, lo sé, siempre lo dejo recto. Siempre. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. El empleado notó mi expresión. «¿Qué pasa?», señalé el asiento. Él abrió la puerta trasera, revisó rápido. Nada, vacío. Pero entonces miró al suelo y su expresión cambió. Había algo debajo del coche, una sombra. No era la del auto, no coincidía con el ángulo de la luz. Se agachó, miró mejor y retrocedió de golpe. «Sube al auto, ahora». No pregunté, no dudé. Entré, cerré con seguro. Él golpeó el capó. «¡Sal de ahí!». Silencio. Luego movimiento. Del otro lado del vehículo, una figura salió rodando desde debajo del coche. Era él, el hombre de camiseta gris, cubierto de polvo, con los ojos abiertos de par en par. Corrió, no hacia mí, hacia la salida del estacionamiento. Desapareció en la oscuridad. El empleado llamó a seguridad, luego a la policía. Yo no podía moverme, no podía procesarlo. Había estado debajo de mi auto, esperando. Si yo hubiera salido sola, si hubiera desbloqueado la puerta y entrado rápido sin mirar, él habría estado a centímetros de mí. La policía llegó, revisaron cámaras y confirmaron algo que me heló la sangre. Había salido del supermercado minutos antes que yo. Había rodeado el edificio y se había escondido entre los autos, esperando que yo saliera sola. No llevaba nada encima, ni compras, ni identificación, nada, como si no quisiera dejar rastro. Nunca lo atraparon, no volvió a aparecer en cámaras, simplemente desapareció. Esa noche entendí algo. El peligro no siempre es impulsivo, a veces es paciente, calculador, observador. No todos los depredadores atacan de inmediato, algunos esperan el momento perfecto. Desde entonces, reviso siempre el asiento trasero, miro debajo del auto y nunca, jamás salgo sola tarde sin avisar a alguien, porque aprendí que la sensación de estar siendo observada a veces no es paranoia, a veces es instinto intentando salvarte la vida.